Continuando con las exposiciones, le vamos a dar la bienvenida a Maite Vizcarra, que nos va a hacer una presentación que ella ha denominado ¿Cómo repensar las telecomunicaciones en el Perú 30 años después? Ella es experta en innovación tecnológica y digitalización. Su visión y experiencia la han llevado a ser keynote speaker recurrente en temas de innovación y tecnología en escuelas de gobierno e innovación pública de renombre, como la Fundación Ortega y Gasset de España y la Oslo Innovation Week en Noruega. También ha ocupado roles clave a lo largo de su trayectoria, como ser miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción y consejera de la Agenda Digital Andina del Parlamento Andino. Actualmente dirige Cogobierna, el primer laboratorio abierto de tecnología cívica en el Perú, un proyecto pionero que está transformando la interacción entre tecnología y gobernanza desde el sector privado. Adelante, Maite, por favor. Gracias. Muchas gracias. Eres Armanda. Perfecto. Este micro ya está muy bien. Muchas gracias. Agradecerles a todos por su tiempo y por la oportunidad, en verdad, después de haber visto esas estupendas presentaciones. Yo lo que quiero es un poco llevarlos a un escenario futuro. En verdad, aquí también Claudia nos ha planteado el escenario futuro, pensando en que han pasado 31 años. Han pasado 31 años. Y a veces nos olvidamos de eso porque, claro, los marcos normativos, como se han mencionado, respondían a un escenario distinto que muy bien el ingeniero Kunigami ha explicado. Y eso también tiene que ver con cómo era el mundo en ese tiempo, ¿no es cierto? O sea, hace 30 años el Perú era diferente. Como se ha hablado, teníamos estas imágenes, por ejemplo, ¿no? En donde se sientan personas, como ha mencionado el señor Kunigami, las tres patas de esta mesa que permitían de alguna manera hacer realidad esto, que el futuro no sucede de repente. Entonces yo lo que quiero es proponerles eso, que en este tiempo pensemos cómo queremos que sean las telecomunicaciones del Perú en los próximos 30 años, considerando además que este es un sector global, mundial, donde no solamente hay jugadores locales, sino cada vez más internacionales, globales, y que tal vez no estamos observando de claridad cuando se ha hablado aquí tanto de conocer a las empresas. Han hablado mucho de eso, tenemos que conocer a las empresas, pero ¿cuáles empresas? Entonces vamos a hacer un breve repaso. Aquí hay gente, creo, de varias edades, hay gente mucho más joven, y este es un aviso, quiero ver si está, de la empresa peruana de telecomunicaciones, la CPT. Como saben, los que vienen de este mundo, habían dos empresas. La CPT, que se dedicaba a dar los servicios locales, y Entel, que se dedicaba a dar los servicios de larga distancia local y también internacional. A mí lo que me llamó la atención de este aviso para los que son más jóvenes es que en ese tiempo, con gran fanfarria, las 100.000 nuevas líneas telefónicas. Y uno se tenía que inscribir para ver si con suerte, en base a esos miles de más miles, en eventualmente sorteos lograba, en función al año, porque acá hay años, quiero ver, está el puntero, habían años en donde eventualmente te iba tocando 30.000, 10.000, en fin. Y habían estas historias que se contaban para los más jóvenes en donde una propiedad inmueble costaba muchísimo más si venía con la línea de teléfono, porque en verdad era dificilísimo. Pero ese proceso cambia, como bien se ha mencionado, justamente por una situación curiosa. Hay que decir también que la privatización de las telecomunicaciones en el Perú se produce dentro de un entorno internacional en donde privatizar era la tendencia. ¿No es cierto? Porque habían sectores que ya estaban llamados a ser mucho más competitivos, en donde el Estado dice, acá esto va a tener una carrera en donde yo seguramente tendría que estar más atrás o eventualmente desaparecer. Y eso es justamente lo que pasa en el caso del Perú, ¿no? Una inversión millonaria, probablemente aquí se ha estudiado muchísimo el efecto económico que ha tenido la privatización en el Perú, pero yo solamente destaco esto, que fue el primer gran paso de lo que también nos ha contado el señor Kunigami, pero además, este otro asunto tan interesante, este es el primer directorio de los CIPTEL, que al día de ayer, hace 30 años, el año pasado, se reunía, ¿no? Y como bien ha dicho el señor Kunigami, ahí está él, hasta casi igualito, idéntico, yo diría. Ahí hay gente que no reconocemos, pero en esta mesa estaban, en efecto, la empresa, en ese momento la empresa incumbente, Telefónica, estaba el representante del gobierno, estaba el regulador, estaban los usuarios, era, pues, como decía el señor Kunigami, esa mesa.
Y esa mesa tenía pues el rol justamente de plantear cómo va a ser ese mercado que no existía, como también nos ha contado el señor Bunigami, y que había que dibujar. Pero desde entonces hasta hoy el mundo ha cambiado tremendamente, ¿no es cierto? Entonces este mundo ya no es el que nosotros creíamos, y en verdad de esas telecomunicaciones en donde nosotros tratábamos de lograr una comunicación o eventualmente había un sorteo para lograr tener una línea fija, hoy día tenemos estas situaciones tan curiosas en donde tenemos a maestros, estas son imágenes reales, maestros de zonas rurales que están utilizando ya el chat GPT. Entonces, cuando decimos que en verdad las telecomunicaciones han mejorado la calidad de vida de los peruanos, es real. No solamente porque ahora podemos hablar por el WhatsApp, sino porque la educación en el Perú está siendo impactada en este sentido. Pero aún más, cuando dramáticamente estuvimos encerrados, ustedes recordarán el fenómeno del COVID-19, nos obligó a hacer una digitalización intensiva. Y se logró lo que probablemente el regulador no logró, que era justamente que las personas utilicen la digitalización de manera más adecuada. Y esto es parte justamente de lo que hoy día vemos como cambios y el hecho del impacto que tienen las telecomunicaciones en el Perú. Pero hay más. Como bien se indicaba acá, el consumo de los servicios de telecomunicaciones que más se hacen en el Perú son, en efecto, los datos. No necesariamente la transferencia de datos, sino la multimedia. Y esa multimedia tiene que ver también con el consumo de por dónde están llegando esos servicios que hacen que se den fenómenos como este. ¡Hola, Nueva York! ¿Cómo están? Bienvenidos a Holy Smoke. Estoy hablando, huevadas, hermano. Hoy están haciendo historias nuevos ustedes, amigos. ¿Han escuchado hablar de estos señores que se conocen como HH? Bueno, el fenómeno de los señores HH, que como bien dicen acá, en el set más caro del YouTube del Perú en el mundo, es un fenómeno interesantísimo. Porque esto es lo que está pasando con las telecomunicaciones en el Perú y que tienen que ver con justamente por qué la gente está consumiendo tanto Internet. ¿Y qué va a pasar con los siguientes 30 años de consumo? Estos fenómenos son posibles porque, en efecto, ¿qué hacen estos dos señores? Básicamente, para ponerlo, eran dos comediantes que un día pusieron su cámara en Internet, empezaron a transmitir a través de YouTube a un precio cero, lograron una masa crítica interesante porque justamente estas plataformas de redes sociales lo que permiten es tener mucha capilaridad y finalmente se han convertido en fenómenos de audiencia global. O sea, en verdad son hasta millonarios, me parece. Este es un fenómeno que no solamente se repite en el Perú, se está repitiendo en otras partes del mundo. En los Estados Unidos existe un personaje que se llama Mr. Beast, que hace unos contenidos espectaculares, otro multimillonario, y no son actores, no son gente preparada, son cualquier ciudadano que ha logrado entender bien cómo funciona la tecnología y obviamente montarse en esos beneficios. Y en efecto, esto que es el Internet de hoy, del año, de este tiempo, que tiene que ver con esos beneficios que hemos visto en los maestros que usan la inteligencia artificial o las personas que se comunican, tiene un fuerte componente de ese tipo de servicios, de los videos. Y tenemos que enfocarnos en eso porque ese es el mercado que hoy día estamos viviendo. Y a ese es el que tenemos que entender, como justamente han mencionado aquí, cómo son las empresas o cómo está integrado ese mercado. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son esas tendencias que seguramente muchos de ustedes ya intuyen, porque como he dicho, esto es un mercado muy estandarizado en donde las tendencias rápidamente se adaptan o se establecen, ¿no? La primera es la demanda exponencial de datos, justamente lo ha explicado Claudia. Después, ¿qué pasa con las redes de 5G? El asunto de la Internet de las cosas. Y finalmente vamos a ser muy provocadores. ¿Qué regulador se va a requerir? ¿O qué gobernanza se va a requerir? El tema de la demanda exponencial de datos justamente tiene que ver con esto. Se ha indicado y obviamente hay que explicarlo. Son datos. La gente lo que quiere es transferencia de datos, no necesariamente. ¿Qué tipo de servicios quieren? Quieren videos. Es el servicio que de lejos se consume más comparativamente a estos otros, a la transferencia de datos típica o a compartir archivos o eventualmente otro tipo de actividad interesante, el gaming. Estos son los servicios que la gente consume más en el Perú y en el mundo. Olvídense de la voz, olvídense de los repositorios. Y veamos también el lado positivo de esto, porque un contenido multimedia no solamente tiene que ser un contenido multimedia de diversión, puede ser un contenido multimedia también que acerque a los ciudadanos con el Estado.
puede ser un contenido que mejore la información. Hoy día estamos viviendo un entorno muy curioso. Acaba de llegar el señor Donald Trump al gobierno, y cuando él asumía el gobierno, ¿quiénes estaban detrás? Las Big Tech, las empresas tecnológicas que están controlando este sector. No estaban las empresas de telecomunicaciones, estaban las empresas de tecnología llamadas Big Tech. Entonces, este es el consumo que hoy existe, sobre todo en países latinoamericanos, y hay que considerarlo porque también tiene que ver justamente con estos personajes. Estoy segura que todos ustedes tienen una cuenta de Netflix. ¿Alguien no tiene una cuenta de Netflix? No tienes una cuenta de Netflix, pero sí tienes esto, seguramente. Facebook o Meta. Estos son los nuevos agentes de este mercado de las telecomunicaciones, que después de 31 años están empezando justamente a ser muy relevantes y que han definido, obviamente, que el tráfico en Internet esté básicamente considerado en base a 7 grandes marcas, o lo que se conocen como las 7 OTTs, ¿no es cierto? Todos manejamos el concepto de las OTTs, estas empresas que, digamos, negocian por encima de las telcos, ¿no? Algunos dirían que son los famosos free riders, o sea, empresas que ganan sin necesariamente aportar o tener un tipo de contrapeso. Este es un tema que no lo podemos negar y que curiosamente hay que empezar a chequear, porque son los que justamente están concentrando o están dando mayor valor a este tipo de telecomunicaciones. Pero obviamente esto también tiene que ver con el hecho, la aparición de estos nuevos agentes con un tipo de mercado que también la literatura está planteando mucho, y es que el mercado de las telecomunicaciones actualmente, por el hecho de que aparecen estos nuevos agentes, por el hecho de que lo que más se está usando es el video, en este caso la multimedia, ha definido que tenemos un mercado de 2 caras o de 2 lados, así se conoce. Seguramente aquí mis amigos de los CITEL ya deben saber este tema, ¿no? Pero para los que no lo sepan, básicamente lo que indica es que los operadores, las telcos, se conforman en una suerte de plataforma que tiene 2 tipos de interacción. Por un lado están los usuarios finales, todos nosotros, pero acá también están, en este otro lado, no sé si funciona bien mi puntero, estos proveedores de servicios, que en verdad esos proveedores de servicios son los nuevos agentes que están cada vez más interactuando y con más capacidad en este mercado. Entonces lo que tenemos es un mercado de 2 lados, en donde tenemos a nuestra amiga la telco tradicional, que básicamente lo que es justamente es una empresa que da redes de telecomunicaciones, como bien ha indicado Claudia, sobre todo móviles, que por un lado tiene a los usuarios finales, o sea, todos nosotros, y que por el otro lado tiene también a estas otras organizaciones, a estas OTTs, a estas grandes OTTs, y también tiene a estas OTTs chiquititas, que son los Airbnbs, que son los Uber, todas estas otras aplicaciones que nosotros usamos. ¿Por qué es interesante entender esto? Porque mientras que a unos agentes les estamos dando una regulación de los años de hace 30 años, hay unos agentes que no estamos terminando de visibilizar y no sabemos cuánto pueden aportar al desarrollo del Perú. Porque estamos hablando del Perú. Entonces, claro, alguien dirá, pero es difícil porque son organizaciones que no están territorialmente planteadas en el país. Les cuento que este es uno de los grandes retos que tienen todos los reguladores en la región. ¿Cómo hacemos para que este mercado de 2 caras finalmente pueda permitirle a más personas beneficiarse de las telecomunicaciones, de los servicios de datos, pero obviamente a través de un criterio razonable? ¿Por qué? Porque para seguir creciendo, para que haya justamente nuevas telecomunicaciones y redes, hay que invertir. Y sucede que a este tipo de agente le estamos dando la capacidad o la mayor carga de inversión, mientras que otros señores todavía no sabemos cómo meterlos en esta historia. Esto es entonces lo que corresponde a la demanda exponencial de datos, lo primero que les quiero compartir. La segunda tiene que ver con las redes de 5G. Todos las conocemos, sabemos de los beneficios que tiene esto. Hay una suerte de esperanza respecto a lo que va a pasar con las redes 5G, ¿no es cierto? Mayor capacidad, mejora la latencia, servicios mejorados de telecomunicaciones. La pregunta sería, ¿para qué? ¿Y quiénes se van a beneficiar de esto, no? Entonces, lo que hay que... Ay, perdón, voy a retroceder. Lo que hay que decir en relación con este tema del 5G, no sé si me pueden ayudar ahí para que retroceder. Sí, ¿no? Ese es. Vamos a adelantar. Es que en verdad, a pesar de los beneficios que tienen las redes 5G, hay algunas barreras
relacionadas con cómo se va a regular o cómo se va a promover esto. Ahí, se me fue. Y es que básicamente las redes 5G tienen un inconveniente físico y económico. Su expansión es muy cara, eventualmente va a estar vinculada con algún tipo de usuario mucho más corporativo, que está vinculado con servicios... Ahora sí, a ver... que eventualmente va a demandar servicios más sofisticados, pero que también necesita un entorno favorable. Por ejemplo, de acuerdo a los estudios que se han hecho, proyecciones de organizaciones importantes, la gente, sobre todo para que pueda tener un servicio de 5G, necesita un dispositivo adecuado al 5G. Y eso también toma tiempo. No solamente toma tiempo, sino que hay efectos de red que hay que, de alguna manera, tratar de incentivar y replicar. Entonces, respecto a las redes de 5G, lo que hay que tener es ¿para qué? ¿A qué nicho? ¿Con qué tipo de usuario? Y finalmente esa inversión puede tener un trade-off respecto a otro tipo de necesidades que el Perú tiene, ¿no? Lo interesante obviamente también es indicar que según estas proyecciones, si llegamos al año 2030 globalmente, y eso es una tendencia que habría que ver si en el caso del Perú también se dará, lo que tendremos, como también ha planteado el documento, la presentación de Claudia, es que tendremos mayoritariamente redes 4G que se van a combinar con la 5G. Pero seguiremos siendo básicamente una red de 4G con algunos nichos específicos que probablemente serán corporativos o servicios muy evolucionados de Internet en donde las redes 5G se luzcan. Y finalmente hay todo un tema vinculado con el espectro. ¿En qué banda vamos a desarrollar las redes de 5G? Porque funciona eso también la política que se establezca. Y vamos al tema del Internet de las cosas y estos fenómenos que se están dando. Claro, uno diría, la red 5G justamente es lo que va a permitir ir al mundo del Internet de las cosas, el mundo de los sensores, el mundo de los chips, las cosas que se comunican entre sí. Pero lo importante del asunto del Internet de las cosas otra vez es qué tipo de uso le vamos a dar a este tipo de tecnologías en países como el Perú, que lamentablemente, digamos las cosas, nosotros no somos creadores de tecnología, lamentablemente. Hay una palabrita que aquí también quiero dejarles ahí en el cuaderno, es el término soberanía tecnológica. Cada vez más los países están hablando de la necesidad de ver cuánto quieren ellos intervenir en este proceso de creación de tecnología, ya no solo como consumidor, sino también creando las oportunidades o definiendo su liderazgo en la región. Entonces, con el asunto del Internet de las cosas, lo interesante es saber que podríamos llegar a este mundo, a la fábrica del futuro, ¿no? Esto de acá, no sé si han visto una película recientemente, esta película que se llama, está ahorita en la pantalla, se llama Girl Baby, me parece. Bueno, eso es una fábrica de comercio electrónico. Es una fábrica de comercio electrónico argentina, no es ni finlandesa ni noruega, es argentina, que básicamente está utilizando robots, que son los que justamente permiten, de alguna manera, hacer el delivery de los servicios. Internet de las cosas, seguramente 5G, que es la fábrica del futuro a la que justamente también tendríamos que definir. Pero esto requiere de un marco de industrialización que obviamente le saque provecho a esas tecnologías en ámbitos de fabricación. Y para eso, justamente, para tener más Internet de las cosas, para tener mayor capacidad en nuevos servicios, se está planteando una gran interrogante. ¿Cuál va a ser la relación entre estos distintos agentes? Entre las típicas empresas de telecomunicaciones y obviamente estos nuevos actores que aparecen denominados OTTs o también proveedores de servicios y plataformas. Y aquí es donde quiero justamente acercarme a nuestro último punto, de qué regulador estamos hablando. Y aquí vamos a ser muy disruptivos, ¿no? La idea es plantear ideas que ustedes después puedan tomar. Esta es la situación que se está dando con las empresas de telecomunicaciones en el mundo. Como bien se indicó, al comienzo del desarrollo de estos mercados, tú necesitabas empresas muy grandes, con espaldas financieras muy potentes y, como se dice económicamente, integradas verticalmente. ¿Por qué? Porque estábamos, como bien dijo el señor Kunigami, creando un mercado. Esto globalmente. Además, eran empresas que se privatizaban, venían de un origen público, por lo tanto muy grandes, con unas espaldas financieras relevantes. Pero hoy día, debido al impacto de estas OTTs, de los Netflix, de los Googles y de todas estas organizaciones que en verdad no están siendo chequeadas de manera adecuada, y hay que ver cómo, la empresa de telecomunicaciones se encuentra en una disyuntiva. ¿Me voy a dividir o no me voy a dividir?
Y está pasando que, en efecto, esta situación lleva al operador de telecomunicaciones a definir qué puedo ser finalmente, dónde le voy a meter más balas, a dónde le meto más intención a esta cuestión. Nos han planteado un reglamento de calidad que básicamente, en su gran mayoría, tiene que ver con asuntos de infraestructura. ¿Quién gestiona la red? ¿Con qué calidad estoy dando el servicio? Pero nos estamos olvidando del otro asunto, la entrega de los servicios. ¿Con qué tipo de servicios estoy dando? Estoy dando internet de las cosas, estoy virtualizando servicios. Entonces, esta disyuntiva plantea una situación que probablemente va a ser tendencia de aquí en adelante. El hecho de que las empresas de telecomunicaciones de motu propio van a dar lugar a dos nuevos agentes muy grandes en este sector. Lo que hemos denominado las empresas de red, las RedCo, y por otro lado también las empresas propiamente de servicios, las RedCo. Tendremos entonces una empresa mucho más ágil que se dedicará básicamente a la gestión de infraestructura y hará las inversiones necesarias para tener el Fiber to Phone y tener el 5G. Y por otro lado tendremos a otra que se dedique a dar los servicios de Internet de las cosas, de servicios, etc. Y eso hará justamente que sea mucho más eficiente, por ejemplo, la carga regulatoria. Cuando se habla de la calidad, ¿de qué calidad? Básicamente de la infraestructura, básicamente de qué servicios. Eso también es importante porque obviamente estamos en el año 25. En el año 30, ¿cómo va a ser este mercado de las telecomunicaciones? Probablemente ya ni siquiera necesitamos mucha infraestructura porque habrán redes virtualizadas. Y evidentemente esto también va a dar lugar a que dentro del ámbito de las famosas empresas de red, de estas, también se den empresas mucho más específicas, mucho más especializadas. Tendremos las que estén básicamente dedicadas a las torres o las infraestructuras de soporte y otras que estén más vinculadas, por ejemplo, a todo lo que es ductería y canales. Es otro mundo. Es una realidad que está más vinculada con la parte dura, la infraestructura. Y aquí he puesto a este personaje que es un árbitro, que es también el OCIPTEL. Acá se ha hablado también se ha mencionado que el OCIPTEL tiene la capacidad de alguna manera, impulsar normas de competencia cuando hayan conflictos. Todavía no hay conflictos de este tipo, pero también habría que generar esas situaciones en donde tú impulsas que más de estas empresas empiecen a aparecer para darle mayor foco a lo que es importante, al servicio que quiere el usuario. Y claro, esta situación, yo diría, nos vuelve a plantear con esta frase. Aquí se ha hablado del futuro, lo que estoy planteando es una posibilidad de pensar cómo queremos que sean esos 30 años en adelante. Y entonces hay que decir que aún cuando hay estas cosas por plantear, por superar de alguna manera, ya hay cosas interesantes en el país. Hay futuro que básicamente, hay que decirlo, está muy vinculado con las industrias. En el Perú tenemos el uso, por ejemplo, de autos autónomos en el sector minero. Esto es una operación minera que está siendo controlada no desde el campo minero, sino justamente desde una oficina. Esto como cualquier país desarrollado. Pero ¿cuántas de estas operaciones tenemos? Todavía muy chiquitas, muy marginales. O eventualmente el uso del Internet de las cosas, capturando datos de operaciones en agroexportadoras. Lamentablemente no son todas, son 3 o 4, y hay que hacer la manera de que esto tenga mayor escala, porque ese es el futuro que todavía no está bien distribuido. Y ahí hay que saber a quién le toca esa asociación. ¿Es al MTC o es a los OCIPTEL? ¿O es a los dos? ¿O son a las empresas? Porque estamos en un entorno distinto al que empezó. Y ese futuro, justamente, es el que estamos tratando de que ahora se distribuya mejor, tendría que plantear, y es lo que de alguna manera yo también quisiera plantearles o llevarles a esa reflexión, es una situación que es romper la inercia. Porque claro, me parece interesantísimo y muy loable lo que han planteado aquí como OCIPTEL, se ha avanzado, ha habido un proceso también de transformación, o sea, un ir y venir, pero hay una inercia que nos está quitando foco sobre el futuro, sobre cómo tendría que ser ese futuro. Y les propongo entonces que trabajemos o rompamos la inercia en función a un momentum. Han pasado 30 años, se dice fácil, pero han pasado 30 años de servicios de telecomunicaciones. El mundo ha cambiado. Quienes controlan este sector no son las empresas de telecomunicaciones, son cada vez más estas famosas Big Tech. Big Tech que además están vinculadas con un tipo de acercamiento y filosofía sobre el cual países como el Perú todavía no ha definido qué quiere hacer. Ese momento lo podemos romper entonces, digamos, con algún tipo de acción o fórmula simple. Digamos que el momentum se rompería en función a acción. ¿Qué podríamos sacar de esta reunión hoy? ¿Qué podríamos plantear? No sé, un espacio en donde justamente se convoque a los operadores, pero también a estas empresas o los usuarios,
esa acción podría estar también vinculada con un foco. ¿Qué 3 cosas importantes habría que hacer? Muchos países en la región, y aquí me parece que también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha planteado agendas al Bicentenario. Se están revisando esas agendas al Bicentenario. ¿Qué va a pasar con digamos, la ejecución? Tiene que tener una fuerte, digamos, enfoque en esas situaciones para precisarlas. Y yo diría que para hacer mucho más potente esto, deberíamos de alguna manera darle una redundancia o hacerlo mucho más potente a través de lo que es la constancia. Y que en mi caso yo les definiría constancia en esta fórmula que le da potencia a la acción y el foco en base a la institucionalidad. Y es una institucionalidad que tenemos que volver a plantear. O sea, cómo debería ser la gobernanza de este sector es parte también de la meta que tendríamos que empezar a dibujar. ¿Cómo hacemos para que el sector de las telecomunicaciones mire al futuro pensando en el tipo de usos que hay, que no son necesariamente hablar? La gente quiere ver el fenómeno de TikTok, el scrolling universal, la creación de datos, la inteligencia artificial que va a requerir de mucho almacenamiento de datos que proviene justamente del Internet de las cosas, implica que tenemos que trabajar en una nueva institucionalidad. Y bueno, esa institucionalidad es la pregunta que quisiera dejarles a ustedes y probablemente una suerte de idea que allí podría estar rondando, ¿no? Yo creo que hay que empezar a hablar de un regulador que en efecto tiene un rol importante en la supervisión y en la fiscalización, pero el OCIPTEL es más que un policía, ¿no? El OCIPTEL también podría ser un organismo que promueva cosas más innovadoras o eventualmente pueda entrar en una suerte de alianza con el MTC y otras organizaciones para generar pruebas de concepto o empezar a ver el futuro y ver de qué manera estas formas de estructuras en que se están desarrollando hoy día los mercados también les dan un beneficio al país. Es un tremendo reto. Yo no tengo las respuestas, pero creo que la forma es pensar en una navaja suiza, en donde hay varios elementos y funciones que no solamente tienen que ver con cortar, sino que eventualmente también pulir o eventualmente también abrir puertas que antes han estado cerradas porque justamente había limitaciones tecnológicas. Muchas gracias.